Ajá. Ya estamos. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a comenzar y antes de hacer nuestra oración, eh, quise volver a poner esta cita que vimos en la primera sesión conmigo, viendo algunas definiciones de la oración. Entonces, quiero que, aunque ya la hayas visto, esta definición, o hayas visto la grabación, o la hayas visto en vivo, creo que después de una semana vale la pena que retomemos, o sea, desde dónde estamos partiendo, desde dónde estamos, ¿verdad? Desde ese punto, desde ese ver qué es la oración, ¿no? Porque hoy vamos a hacer como un paso a otro tema, pero yo quiero que todos tengamos en el corazón qué es la oración y creo que esta es una de las definiciones más bonitas que yo pude ahí encontrar, ¿no? Entonces, el padre Jacques Philippe, francés, que ha venido mucho a México, nos dice, la oración es ponerse en la presencia de Dios con el deseo de entrar en una íntima comunión de amor con Él en medio de la soledad y del silencio, para conocer y amar a Dios y para estar en condiciones de responder a la llamada a la santidad que Él dirige a cada uno. Entonces, desde ahora que vamos a comenzar con una oración inicial y sabiendo que este es un espacio que nos va a dar contenido para seguir creciendo en nuestra vida espiritual, para seguir profundizando en lo que es la oración, en cómo Dios habla, ya desde ahora pensemos que todo este espacio va a ser un espacio de oración, un espacio de escucha de Dios. Busquen desconectarse en la medida de lo posible de distracciones o de otros temas y métanse. El tema de hoy es precioso porque es aprender a reconocer la voz de Dios. Dios siempre está hablándonos. Entonces es reconocer esa voz, porque también hay una voz que quiere parecerse a la de Dios y no a eso. O quiere, pues sí, quiere confundirnos, ¿no? Como es la voz del enemigo, que desde el principio, o sea, Génesis está haciendo eso, ¿no? Queriendo contradecir a Dios, contraponer la voz de Dios, poner en duda lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos entonces a buscar esta íntima comunión de amor con Dios, en la soledad, en el silencio, vamos a buscar amar y conocer más a Dios. Todo esto desde ahora ya se está dando, ¿no? Entonces quería hacer eso. Y otra de las citas que tengo aquí en esta presentación, pero no la voy a poner, es simplemente, me encanta, es muy sencilla. Es Santa Teresa de Jesús diciéndonos de dónde vienen las dificultades en la oración. Y dice que las dificultades en la oración vienen, la causa principal es que oramos como si Dios no estuviera presente. Entonces, igual ahora pensemos en esto, ¿no? Que vamos a aprender ahora, yo les voy a estar hablando de lo que es cómo habla Dios, el buen espíritu, cómo habla el mal espíritu, y desde ahora tratemos de pensar en eso, o sea, Dios está aquí presente y ya me va a estar hablando desde ahora, ya está actuando, ya está queriendo actuar en mí, ya está queriendo dirigirme, ponerme atención en algo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para poner nuestra presentación del día, nuestra presentación, ajá, de hoy y comenzamos nuestro tema de discernimiento. Estamos acá. Ok. A ver, estoy compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Ahí va. Aquí estamos. Como les puse ahí en el grupo, comenzamos hoy dos temas, el de hoy y el del miércoles, sobre discernimiento de espíritus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, queremos seguir creciendo en conocimiento de ti. Queremos aprender a reconocer cada vez más, con más nitidez, con más claridad tu voz, cómo nos hablas tú. También queremos, Jesús, aprender a detectar, identificar cómo nos habla el enemigo, que es muy importante que también sepamos de qué manera nos tienta, eh, en qué campos nos tienta para estar alertas, pero sobre todo, Jesús, más que aprender cómo habla Él, queremos aprender cómo hablas tú. Tú nos dijiste que tú pastor, tú que eres pastor, conoces a tus ovejas. Tú nos dijiste que nosotros, tus ovejas, reconocemos tu voz. Tú nos lo dijiste. Eso significa que nos estás hablando.
Eso significa que a cada uno nos hablas. Si nos dices que reconocemos tu voz es porque tú estás hablando, tú, buen pastor. Entonces te pedimos, Jesús, poder tener este crecimiento en nuestro reconocer tu voz, en saber cómo nos hablas. Te pedimos, María, que intercedas en esta sesión. Queremos también reconocer tu voz, María, aprender a conocer cómo actúas en nuestras vidas. Enséñanos, llévanos a Jesús. Tú que conociste tan bien a Jesús, ayúdanos a saber más de Jesús y a seguirle más fielmente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar por entender qué significa esto de los espíritus, ¿no? Entonces, ¿y qué significa discernimientos? Vamos a empezar con unas definiciones. Y antes de eso vamos a ver si nos identificamos con alguna de estas preguntas. Las voy a leer en voz alta, oigan. ¿Existe alguna situación que me desanima con frecuencia? ¿Que que me desgasta de energía espiritual? ¿Hay circunstancias que a menudo me provocan miedo en mis relaciones con Dios? ¿En qué me suelo agotar? ¿En qué me siento espiritualmente indefenso? ¿Hay alguna forma recurrente en que me encuentro espiritualmente debilitado? Es algo que se repite, ¿verdad? ¿Hay alguna cosa que disminuye mi energía para amar y servir a los demás? ¿Hay algo que habitualmente me descorazona en mi oración, que me hace dudar del amor de Dios? ¿Puedo identificar un patrón que se repite en estas experiencias? Y yo a esta última pregunta respondería, más bien les diría ahora, de todo esto, ¿verdad? Que es como, o sea, ¿qué no funciona en mi vida espiritual? Como qué situaciones se dan en donde yo me debilito espiritualmente, ¿no? Y yo, a propósito de esa última pregunta, les diría que ustedes, yo y el Padre y cada uno de nosotros podemos ir identificando patrones que se repiten en estas experiencias, ¿ok? Sí, estoy segura, no tengo que preguntarles, sería como que retórico preguntarles, pero que todos podríamos decir que nos identificamos con esto. Y si no te identificas es porque o no, tu vida espiritual la tienes bastante abandonadilla o pues deberías de estar en el cielo y no en esta clase, si no tienes algo de esto. Entonces, más bien me gusta como que decirles, podemos identificar patrones que se repiten en estas experiencias y es bueno que las identifiquemos para poder estar más vigilantes y para poder reforzar esas áreas de nuestra vida en donde recurrentemente estamos debilitados espiritualmente. Entonces, estas preguntas fueron más bien para o sea, despertar a esta realidad de que, o sea, tú y yo, y vamos a hablar hoy mucho de San Ignacio de Loyola, él va a ser nuestro guía en la clase de hoy, en la clase del miércoles. Todos nosotros pasamos por esto. Todos, todos, todos. Entonces vamos a aprender mucho con la experiencia de San Ignacio, que se puso como a investigar esto de, ¿y por qué pasa esto? Él diría, o sea, esto está pasando en mí y pasa en otras personas que están aquí conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Y fue a buscar las causas y fue a ver cómo podemos evitar que esto pase, qué medios poner, etcétera, cómo conocer más todo este tema, ¿no? Entonces vamos a ver el discernimiento. Aquí podríamos dar varias definiciones de discernimiento, pero yo la voy a ver, la voy a dar como muy acotada, la definición de discernimiento, muy acotada a nuestro tema, y es al tema de poder saber qué hago con las inspiraciones que van entrando a mi vida, influenciando mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver esta definición que tomé de este libro de Dan Burke. La definición de discernir es comprender, ¿verdad? Yo me doy cuenta
que hay algo pasando en mí y no solo comprendo, identifico, le puedo poner nombre, sino también decido el rumbo que tengo que seguir, decido qué acción tomar en relación a las inspiraciones que influencian nuestro pensamiento, palabras y obras para acercarnos o alejarnos de Dios. Entonces, si se fijan, es el discernimiento en un aspecto de nuestras vidas, ¿no? Y que busca un resultado, busca que yo me pueda acercar más a Dios y que yo pueda quitarme de en medio todo aquello que me busca alejar de Dios, ¿ok? En este sentido vamos a manejar esta palabra de discernimiento a lo largo de estas 2 sesiones. Y vamos a ver, aquí hablamos de inspiraciones, ¿verdad? Inspiraciones. ¿De dónde pueden venir las inspiraciones? Las inspiraciones pueden tener 3 fuentes, ¿ok? Pueden ser de los buenos espíritus. Ahora que veamos ya las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio, vamos a hablar un poco más de estos buenos espíritus, que nos suena como una palabra extraña, o sea, un concepto extraño, ¿verdad? Como que buenos espíritus, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a profundizar. Denme tiempo y ahora les voy a decir, nos vamos a enfocar a este de dónde provienen, ¿sí? A responder esto. O sea, cuando decimos que vienen de los buenos espíritus, estamos diciendo que vienen de Dios, estas inspiraciones, Dios nos está inspirando, y esas inspiraciones siempre son buenas, siempre buscan nuestro bien, ayudarnos, aumentar nuestra fe, como motivarnos, ¿no? Y lo que causan estas inspiraciones es hermoso, se llama consolación. Se llama consolación, también vamos a hablar más de este tema, de esta palabra consolación, la vamos a ver más a fondo. Y estas inspiraciones buscan llevarnos a Dios, buscan llevarnos a lo bueno, a la santidad, a la entrega desinteresada, o sea, a final de cuentas, al cielo. Otra fuente de las inspiraciones son los malos espíritus. Y estas siempre, solo buscan hacernos daño, siempre. Y causan lo contrario a la consolación, que es la desolación, y buscan llevarnos a lo mundano, a lo carnal, al demonio, al infierno, ¿verdad? A ser egoístas, etcétera, ¿no? Y luego otra fuente de inspiraciones somos nosotros mismos, ¿sí? Por cómo estamos configurados, por cómo estamos hechos, the way we're wired, ¿no? Como, sí, nuestros deseos, nuestros apetitos sensibles, ¿verdad? Lo que nuestras pasiones buscan. También una enfermedad puede ser una fuente de una inspiración a, pues a detenerme, a, a cuidarme, ¿no? Las adicciones que yo tenga también son fuente de inspiraciones, mis creencias, mis deseos, mis fortalezas, mis debilidades, dolencias causadas por el pecado original, que todos estamos afectados, ¿verdad? Pueden ser causa de muchos tipos de consolación y desolación. O sea, lo que también viene de nosotros también puede llevarnos a cosas muy buenas, como es la consolación, y puede llevarnos a malos lugares, ¿verdad? A malas decisiones, a malas acciones, por ser fuente de desolación, ¿no? Tu misma forma de ser puede intensificar las consolaciones o las desolaciones espirituales, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiende a vivir en el pasado, porque así es, o sea, como que se fue haciendo de esta forma de vivir, de estar siempre refiriéndose a su pasado, pues va a tener un cierto tipo de inspiraciones por causa del pasado, ¿no? O una persona que tiende a vivir en el futuro con miedo a qué viene, a qué me va a pasar, con ansiedad, pues sus inspiraciones van a estar también, ¿verdad?, condicionadas por esto, ¿no? Van a venir de esto, de esta forma de ser, de esta forma de registrar los eventos en su vida, ¿no? Entonces, estas son las fuentes de las inspiraciones. Y, ¿qué vamos a hacer para poder hacer discernimiento? O sea, ¿qué pasos aplicamos para hacer discernimiento? Aquí hay 3 pasos bien sencillos y fáciles de entender, yo diría, ¿no? Lo primero, y fíjense lo que pasó cuando hicimos esas preguntas, ¿no? Esas preguntas sobre cómo nos vamos sintiendo a nivel espiritual. Lo primero es
ser conscientes de que eso está pasando en nosotros. Ajá. Ese es el primer paso. Y es que no siempre somos conscientes de que de que estoy en consolación. No siempre soy consciente de que estoy en desolación. Ujú. No siempre soy consciente de estas fuerzas que están en juego a favor o en contra de mi santidad, de mi paz, de mi progreso hacia Dios. No siempre estoy consciente de esto. Entonces, lo primero es eso, empezar a ser consciente de esto. Vamos a ver otro tema más adelante que se llama oración de examen, que está completamente ligado a esto. La oración de examen, van a ver cuando yo se los explique, lo voy a conectar con esto porque es una herramienta de oración que a ti te va a ayudar mucho a desarrollar esta conciencia, este ser consciente de lo que está pasando en ti. Y te va a dar un conocimiento de ti increíble y te va a ayudar a estar en discernimiento continuo, en un discernimiento muy sano. Es una cosa muy sana estar en este tipo de discernimiento, ¿no? Eh, y de gran ayuda para tu crecimiento espiritual, para tu paz, sí, para tu estabilidad, ¿no? Entonces, primer paso, ser consciente de que, de que estas cosas pasan en mí. Segundo paso, que yo logre identifica, o sea, es otro, ¿verdad? Siguiente, identifica y ponle nombre, ¿no? Interpreta con exactitud esto que está en juego en ti, ¿no? Poder decir, oye, Susana, estoy en consolación. Oye, Padre, estoy en desolación, mira, por esto y esto, ¿no? Así, o sea, qué maravilla, ¿verdad? Conocer lo que está pasando en ti y ponerle nombre, ¿no? Esto es súper bueno en la vida espiritual. Te empodera, una palabra muy de nuestros tiempos, ¿no? Te empodera todo esto. Y el tercer paso sería cómo respondes a esto, que ya estás consciente de que está pasando, ya le pusiste nombre, ya lo interpretas, ya lo identificas. ¿Cómo respondes? ¿Qué haces cuando estás en consolación? ¿Qué haces cuando estás en desolación? Si tú detectas que estás en desolación, que entonces ahí hay un mal espíritu proponiéndote este pensamiento, proponiéndote hacer esta acción, tomar esta decisión, entonces te identificas qué es esto y esto es el del mal espíritu, respondo oponiéndome, estoy yendo en contra de esto, que es un movimiento que viene de un mal espíritu. Y al contrario, si yo estoy en consolación y estoy viendo los frutos en mí y entonces digo, esto viene de Dios, esto viene del buen espíritu y entonces lo acojo, lo disfruto, lo gozo, agradezco a Dios, etcétera. Vamos a hablar más de esto, ¿no? ¿Qué se hace en estos momentos? Entonces, estos los pasos. Ahora sí, oigan, vamos a entrar en estas reglas de discernimiento que nos van a dar formas de reaccionar, ¿no? Justo el paso de cómo respondo yo cuando esto está pasando en mí, ¿no? Lo que primero hace San Ignacio es explicarnos eh, dos reglas que nos explican cómo está trabajando el enemigo, o sea, el mal espíritu y el buen espíritu en dos tipos de momentos de nuestra vida. Cuando estoy de pecado mortal en pecado mortal, ¿sí? Como en una situación de pecado mortal que es bastante recurrente, no me decido a la conversión, no me decido a un cambio radical, a una metanoia, a una transformación en mi vida, no me decido a seguir a Cristo todavía, entonces, pues ahí voy, o sea, de repente me confieso, pero pues ahí voy otra vez al pecado mortal y otra vez después de un tiempo me confieso. ¿Cómo trabajaría en este tipo de situación el mal espíritu, el enemigo y el buen espíritu? Y en la segunda regla, el San Ignacio nos va a decir cómo trabaja el mal espíritu y el buen espíritu en esos momentos en que nosotros ya tomamos una decisión fuerte, así decidida, de ya no estar en pecado mortal, de ya buscar un progreso espiritual, un caminar de la mano de Dios, un buscar la santidad, ¿no? Entonces vamos a ver primero estas dos reglas que van así, ¿no? Emparejadas, diciéndonos cómo actúan buen espíritu y mal espíritu, qué tipo de inspiraciones nos dan el mal espíritu y buen espíritu, para volver a usar la palabra esta que ya introducimos, ¿verdad? De inspiraciones. ¿Qué tipo de inspiraciones suelen dar mal espíritu y buen espíritu? Le damos la regla, ¿verdad? Dice San Ignacio,
En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. San Ignacio siempre ayuda un poco a explicar, pues su forma de escribir. Esto es bastante, eh, eh, esta forma de redacción de la regla no es así como que fácil se entiende, ¿no? Porque no es que sean las palabras mismas que usó San Ignacio, las entenderíamos mucho menos porque sería el castellano antiguo, pero de todos modos es como una forma no muy agradable de escribir, ¿no? De explicar. Entonces, muy fácil de explicar. Entonces, vamos a ir como descifrando qué quiso decir San Ignacio aquí. En esta no es tan difícil, ¿no? Pero en otras es más complicado. Ahora, la segunda regla que les decía, ahorita vamos a ver detalles de todo esto, ¿no? En las personas que van intensamente purificándose de sus pecados y creciendo en el servicio de Dios, es al contrario que en la primera regla. Ahora el mal espíritu va a buscar morder, entristecer y poner impedimentos, inquietándolas con falsas razones para que no sigan adelante. Y aquí es propio del buen espíritu, cuando estás así, darte ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas muy buenas, o sea, ahorita explicamos esto de las lágrimas, inspiraciones y paz, facilitando y quitando toda traba para que progresen obrando el bien. O sea, el buen espíritu quiere que sigas adelante hacia el camino del servicio de Dios, de la santidad. A ver, déjame ver. Entonces, más o menos, así, esto podría ser cómo nos encontramos, ¿verdad? Con esto que está explicando San Ignacio, ¿no? En la primera y la segunda regla, ¿verdad? El buen espíritu y el mal espíritu aquí representados por un ángel, que también los ángeles entran dentro de esto del buen espíritu, y un demonio, un diablito por aquí, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando ahí. Entonces vamos a explicar, oigan, estas reglas un poquito. Para San Ignacio, si se fijan, el enemigo es alguien conocido. En la definición de la primera regla, San Ignacio dice, el enemigo acostumbra comúnmente. Entonces nos damos cuenta que Ignacio llegó a conocer cómo trabaja el mal espíritu, cómo trabaja el demonio. Y esto también nosotros tenemos que desarrollarlo, tenemos que crecer, oigan, y saber que el enemigo, ya poder decir, él es así. Ahorita les voy a leer una cita muy padre de un libro que cuenta una historia, un testimonio, y vamos a ver ahí claramente cómo ella se da cuenta, se va aprendiendo cómo el enemigo trabaja en ella, ¿no? Y el enemigo es este mal espíritu, ¿no? Es lo que llamamos mal espíritu. O sea, en muchas ocasiones es el maligno, o sea, Satanás. Otras ocasiones también el mal espíritu puede ser el mundo como mala influencia, una mala, es cuando hablamos del mundo, o sea, San Juan usa este vocabulario también en sus cartas, hablando del mundo como esa mala influencia de los que buscan seguir a Jesús, ¿no? El mundo es algo bueno, o sea, también, cuando hablamos del mundo también hablamos de la creación, no se refiere a esto, se refiere al mundo como mala influencia, ¿no? Con corrientes, con ideologías, con tentaciones que están ahí, ¿verdad? En el mundo, imágenes, a eso se refiere cuando hablamos de mundo en este sentido. Entonces, ese también es mal espíritu. Y tu concupiscencia, tu propia concupiscencia también es mal espíritu. O sea, la tendencia desordenada que todos tenemos aquí pues sí, a escoger, a optar por lo que no debemos de optar, ¿no? Hay una inclinación en nosotros por un desorden que hay en nosotros, que nosotros buscamos trabajar y vamos haciéndonos personas más virtuosas, más que buscamos la santidad y pues vamos ahí teniendo la concupiscencia bastante a raya, ¿no? Pero ahí está siempre esa tendencia porque nuestra naturaleza está herida por el pecado, ¿no? Por el pecado original.
esa herida ahí está, ¿no? Entonces, y el enemigo, ¿cómo trabaja? Trabaja en la imaginación. Ajá, sí, eso leímos en la primera regla. Dice que presenta placeres sensibles, ¿no? O sea, te está mostrando, ya sea con imágenes o con pensamientos, ideas de que, mira, esto está muy bueno, o sea, no te lo pierdas, ¿no? Entonces, esto es un poquito explicación de esta regla, ¿no? Por el contrario, cuando hablamos de buen espíritu, nos estamos refiriendo, oigan, al Espíritu Santo principalmente. Nos estamos refiriendo también a la gracia que Dios nos manda para ayudarnos en un momento, ¿verdad? A progresar. Gracias, la gracia santificante, gracias actuales, ¿verdad? Que el Señor nos da para determinados momentos, para progresar, para salir de un momento de dificultad, etcétera, ¿no? Los santos, que son mensajeros de Dios y que están continuamente activos en nuestra vida, continuamente activos en nuestro mundo y viniendo a nuestro auxilio, a nuestra ayuda, ellos también son buen espíritu. Y los santos también quizá algunos no tenemos con mucha, no tenemos pues la costumbre o sí, no hemos despertado como esa costumbre de estar en contacto con los santos y pues nos estamos perdiendo de mucho porque ellos también son una influencia positiva, también están intercediendo por nosotros, también están activos en nuestras vidas. Uh-huh. Y luego también influencias positivas en nuestro mundo, ¿no? O sea, gente que nos quiere, que nos ama y que aparece por ahí pues para ser un instrumento del Espíritu Santo, ¿no? Y corregirnos o alentarnos o consolarnos o aconsejarnos, ¿no? Y también eso podemos considerarlo, todo eso cae dentro de lo que es el buen espíritu y el trabajo del buen espíritu. Y este buen espíritu usa el método contrario, estamos hablando de esta primera regla de las personas que están de pecado mortal en pecado mortal, ¿no? Que no han salido de ahí. Ahí en este caso, el enemigo pues está buscando que esta estructura de pecado mortal se conserve, y el buen espíritu, lo contrario, está trabajando en tu conciencia, en mi conciencia, inquietándonos. Esto no está bien, ya sabes que esto no te va a llevar a ninguna parte, mira dónde estás, mira lo bajo que has caído, pero para buscarte, ayudarte a que no debes de estar ahí, o sea, que salgas de ahí y que busques, te decidas a hacer un cambio de vida, ¿no? Te decidas a irte a confesar, te decidas a buscar ayuda, etcétera. ¿Sí? Es que, fíjense esto, Dios es un Dios de paz, ¿no? Es bueno el nuestro Señor con nosotros y quiere nuestra paz. Jesús dijo, la paz les dejo, la paz les doy, ¿verdad? O sea, quiere que vivamos en paz, pero nos ama muchísimo como para dejarnos en el pecado. Entonces, cuando estamos en pecado, el Señor va a actuar de esta manera, como inquietándonos en la conciencia para que reaccionemos, ¿no? Entonces, en cierto sentido decimos, pues nos va a hacer la guerra, ¿no? Para que nos movamos de ahí y ya salgamos, logramos salir del pecado. Entonces, bueno, esta lucha me encanta presentarla en San Agustín. San Agustín sabemos, yo creo que todos conocemos un poquito de la vida de San Agustín. Él tardó mucho en salir del pecado, en romper con pecados y en decidirse a ya dar el paso para, pues, de conversión y bautizarse, ¿no? Se tardó mucho porque uno de los grandes impedimentos San Agustín, y esto él lo cuenta en su libro autobiográfico que se llama Confesiones, ¿verdad? Vamos a citar varias páginas de ahí de este libro. Esto sobre todo, o sea, se tardó mucho, sobre todo por un tema que él no lograba encajar. Decía, es que yo no voy a poder vivir la continencia, o sea, yo no voy a poder vivir sin estar con mujeres, ¿no? Sin esta parte pues sí, que él traía muy arraigado, ¿no? Entonces yo no voy a poder ser continente, o sea, vivir la castidad, ¿no? Entonces, dice él, fíjense cómo dice, juzgaba que sería sumamente infeliz y desdichado si me privara de la mujer, y no pensaba en la medicina preparada por vuestra misericordia para curar esta misma dolencia, porque no la había experimentado nunca, ¿verdad? Y porque creía que la continencia se había de alcanzar con nuestras propias fuerzas naturales, las cuales yo no veía en mí. Entonces San Agustín decía, yo no voy a poder, no voy a poder, o sea, yo no tengo esa fuerza, ¿no? Entonces dice, yo era muy ignorante, no sabía que la Sagrada Escritura dice, nadie puede ser continente si vos no le dais esta virtud. O sea, es una gracia, ¿verdad? Que también le pedimos a Dios,
Ayúdame, Señor, a vivir esta virtud de la continencia. Ayúdame a vivir la castidad. Ayúdame, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí vemos cómo San Agustín estaba, pues, yo no puedo, ¿no? Y la Sagrada Escritura en este caso puede ser el buen espíritu, ¿no? Dios hablándote a través de la Sagrada Escritura para decirte, espera, yo sí vas a poder, sí vas a poder, yo te doy la gracia, ¿no? Entonces, me imagino San Agustín escuchando esto, leyendo esto, espérame, entonces sí puedo, ¿no? Entonces, bueno, es ahí el buen espíritu haciendo su labor en él, ¿no? El Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Y en otra parte vemos aquí la lucha del buen espíritu. ¿Cómo está el buen espíritu? No dejándolo en su pecado, ¿no? Dice, me veía, yo asimismo, ¿verdad? Dice San Agustín, me veía enfermo y atormentado, dando vueltas y más vueltas en los mismos lazos que me oprimían, ¿sí? O sea, en los lazos del pecado, ¿no? Ya está inquieto porque San Agustín ya empieza a saber cuál es la verdad, no se decide, pero ya le incomodan estos lazos de pecado, ¿no? Y dice, y tú, Señor, usando conmigo de una severidad llena de misericordia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de que te punza tu conciencia, muerde tu conciencia el buen espíritu? Fíjense las palabras que usa San Agustín. Usando conmigo de una severidad llena de misericordia, allá en lo interior de mi alma, me estimulabas para que me diera prisa, redoblándome los azotes que padecía del temor y la vergüenza, para que no cesara en procurar romper aquello poco y tenue que restaba de mis prisiones, no sea que volviera a rehacerse y fortificarse y me atara entonces más fuerte y apretadamente. O sea, el pecado, ¿verdad? Me atara nuevamente. O sea, él fue detectando, San Agustín, cómo el buen espíritu estaba haciendo su labor para que él ya se diera prisa, para que él ya pudiera dar el paso, para que él ya... Pero fíjense qué palabras usa. Habla de azotes, habla de severidad, pero llena de misericordia, ¿verdad? Trabajando ahí, ¿verdad? El buen espíritu de esta manera, o sea, fuerte, intensa, ¿no? Vean esto, ¿no? Esta es la lucha del buen espíritu en nosotros, buscando que salgamos del pecado y rompamos eso, rompamos cadenas, rompamos lazos, ¿verdad? En otra parte dice, él ya, San Agustín, fíjense aquí la lucha, ¿no? Él ya quiere que se rompan estas cadenas, él ya quiere que se rompan estos lazos y dice, ya lo deseaba y me agradaba ejecutarlo y ya casi lo hacía. Pero vean cuántas veces repite el casi. Volví a procurar con más esfuerzo llegar a aquel estado que deseaba y casi ya estaba en él, casi ya le tocaba, casi ya le tenía, pero real y verdaderamente ni estaba en él, ni le llegaba a tocar, ni le tenía, por no acabar de resolverme a morir para todo lo que es muerte y solo vivir a la verdadera vida, porque tenía mayor poder sobre mí lo malo acostumbrado que lo bueno desusado. Bueno, pues es ponerles aquí ejemplo de esta lucha, ¿no? Él ya quiere, ¿verdad? Pero no lo logra. Bueno, pues la gracia de Dios sigue actuando en él, pero pues toda esta vida de pecado en él, pues le hacía que fuera muy difícil y que él se quedara en el casi. Y el casi no es el ya, oigan, ¿verdad? Entonces, bueno, entender que aquí siempre hay una lucha muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros nos identificamos con esto. Yo particularmente sí, de momentos en que estuve en esa primera regla, ¿verdad? En esa situación de la primera regla, de pecado mortal en pecado mortal, espantoso, y decir, ya quiero romper con esto, ya no quiero estar en esto, y pues no lo haces, no das el paso, ¿no? Entonces, bueno, pues el buen espíritu está ahí, sepamos que sí está trabajando en nosotros, ¿no? Y aquí, última diapositiva, aquí con citas de San Agustín. Vemos en las dos como un contraste en manera de trabajar del mal espíritu, en el lado izquierdo, en la parte gris, y en la parte amarilla, al lado derecho, el buen espíritu, miren qué bonito trabaja. Por la parte del mal espíritu, miren cómo lo busca convencer de que no va a poder perseverar, de que no lo va a lograr, estar ya fuera del pecado, ya libre del pecado. Fíjense cómo lo tienta el mal espíritu. Dice, las cosas más frívolas y de menor importancia, que solamente son vanidad de vanidades, esto es, mis amistades antiguas, esas eran las que me detenían. Y como tirándome de la ropa me decían en voz baja, pues que nos vas a dejar y nos abandonas. Desde este mismo instante no hemos de estar contigo jamás.
Desde este punto nunca te será permitido esto ni aquello. Aquí quizá, ¿verdad? San Agustín ya puede haber, aquí podríamos decir que quizá ya había dado el paso, ¿no? Y el enemigo no lo va a soltar y va a empezarle a hacer dudar. ¿Nos vas a dejar? O sea, vas a, ya no vamos a estar contigo nunca más, ¿no? Y por otro lado, vean qué belleza, cómo está trabajando en él el buen espíritu, qué bonito lo escribe Agustín, dice, hacia donde tenía puesta mi atención y a donde me daba miedo el pasar, o sea, esta continencia, se me descubría la excelente virtud de la continencia, que se me representaba con un rostro sereno, majestuoso y alegre, con cuya gravedad y compostura honestamente me halagaba para que llegase a donde ella estaba y desechase enteramente todas las dudas que me detenían. Además de esto, extendía sus piadosos brazos para abrazarme y recibirme en su seno, lleno de gran multitud de continentes con cuyo ejemplo me alentaba. Vean esto, ¿no? O sea, no era una mujer, ¿verdad? O sea, está haciendo como una metáfora de lo que era para él la continencia en ese momento, que ya se volvía cada vez más atractiva. Entonces dice que a él se le representaba la continencia así, como serena, majestuosa, alegre, que le abría los brazos, que quería abrazarla. Y en esos brazos abiertos, él también veía que ya estaban muchos dentro, viviendo la continencia, y que eran ejemplos buenos, o sea, que ya eran atractivos para él, que él quería seguir también y vivir como ellos vivían, estas personas que ya vivían la continencia, ¿no? Entonces vean qué bonito, ¿no? Qué bonito o sea, lo explica él. Y este es buen espíritu y mal espíritu, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver la consolación y la desolación. Entonces, San Ignacio de Loyola dice, llamo consolación cuando en el alma aparece algún movimiento interior, o sea, inspiración, que la inflama de amor a su Creador y Señor. Ya no puede amar a ninguna cosa creada, sino al Creador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas de amor a su Señor, ya sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o de otra cosa directamente ordenada a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de la esperanza, fe y caridad, y toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Bueno, pues esto, consolación, estoy segura que todos los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento consolación, ¿sí? En un retiro, en una oración, en una hora eucarística, en una adoración, en un momento de intimidad con el Señor ante el sagrario, eh, etcétera, ¿no? O sea, muchos momentos, ¿no? Que estoy segura que has tenido esto. Y esto es lo que provoca la consolación, ¿no? Aumenta tu fe, tu deseo de seguir a Jesús, tu deseo de servir a los demás, de servir al Señor. Esto de las lágrimas también, oigan, es interesante porque San Ignacio de Loyola tenía el don de lágrimas, ¿no? O sea, él lloraba mucho, él lloraba mucho, se conmovía mucho con la acción de Dios, o sea, veía que Dios estaba actuando y venían las lágrimas, o sea, al detectar cómo Dios estaba actuando en él, ¿no? Entonces, por eso menciona esto, ¿no? Y a veces las lágrimas son porque me arrepiento, oigan, de algo profundamente y me doy cuenta, ya como que tomo más conciencia o sea, ¿cómo fue que yo hice esto? Y no es negativo, sino es como de compunción. Eso es muy sano, ¿no? Una compunción sana, ¿no? Entonces, a veces las lágrimas vienen de ahí y a veces vienen porque me emociono de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios me acaba de decir, ¿no? Eso es también. Bueno, es una experiencia esto de la consolación que sucede a nivel del corazón y de la fe, ¿no? Estamos hablando de cuando San Ignacio está hablando ahí en esa regla, está hablando de consolación espiritual. Entonces, y es un movimiento, o sea, algo pasa en mi corazón, ¿verdad? Que eleva mi corazón, ¿sí? Me eleva a Dios. Y también podemos hablar, oigan, de consolaciones no espirituales, ¿no? Y esto viene, también siento algo muy hermoso dentro de mí, gozo, alegría también, ¿verdad? También puedo llorar incluso,
porque veo un atardecer hermosísimo, porque acabo de conocer a mi sobrino recién nacido, porque fue una boda y wow, fue una boda preciosa y sé cuánto se aman mis amigos, entonces disfruté mucho con ellos y estoy feliz de que ya están casados y o sea, es una consolación, ¿no? Hago ejercicio y siento consolación, o leo algo y me encanta la poesía y leo una poesía y, o sea, gozo, ¿no? Por lo que estoy leyendo y la forma tan hermosa en que este poeta escribió, ¿no? O un cuadro, ¿no? Una obra de arte. Yo, por ejemplo, o sea, bien así tonto, pero me gusta como que down to earth, como yo juego tenis, oigan, casi nunca juego, pero me encanta. Juego tenis y estoy con la sonrisa en la boca. Nadie me quita la sonrisa mientras estoy jugando tenis, porque, o sea, lo disfruto demasiado. Es una cosa, es una consolación no espiritual para mí jugar tenis. Bueno, la consolación, oigan, puede ser suave o puede ser intensa. Sí, a veces es como, ay, qué bonito, o sea, bien, o sea, y a veces es, o sea, no, la palabra no es la más acertada, pero como que me abruma tanta, o sea, de tanto de consolación, como que overwhelmed, la palabra más justa sería esa, ¿no? Overwhelmed de todo esto que estoy sintiendo de wow, y es intensísimo, ¿no? Y la duración puede variar. Yo puedo estar en consolación un segundo, puedo estar en consolación unas horas en el día por lo que me pasó, o puedo estar en consolación a lo mejor meses por algo, una gracia tremenda que me dio el Señor, ¿no? Yo así estuve unos meses en consolación por algo que el Señor me reveló que no había visto yo en mi vida consagrada y una gracia de entender lo que era ser esposa de Jesús después de 14 años consagrada. Entonces era una revelación gigantesca porque ¿cómo? Ya son 14 años consagrada y todo este tema de la esponsalidad como que no la había cachado y el Señor me la hizo entender en un momento y pues yo viví esposa así feliz por 3 meses, de cuenta que era un honeymoon así súper extendido, oigan, después de 14 años consagrada, ¿no? Entonces esa fue una consolación muy intensa, yo creo que no he tenido otra tan duradera, a ver si el Padre ahorita nos comparte alguna, pero bueno, esto es muy hermosa la consolación. Te deja en paz, en gozo, en deseos de más, de darte, de entregarte. Es precioso, ¿no? Este ejemplo que vamos a ver aquí está padrísimo, me fascina verlo con ustedes, que es cómo también podemos pasar de una consolación no espiritual a una consolación espiritual. Es muy fácil que el salte esto. Imagínate, yo estoy viendo un paisaje y muy rápido, muy fácilmente yo puedo empezar a orar y decirle, Señor, te pasaste, o sea, esto es hermoso y mira, o sea, ¿cómo eres? O sea, esto me lo das a mí. Y ya se vuelve una conversación entre el Señor y yo por el paisaje, que comenzó como una consolación no espiritual de, wow, los colores, y mira el sol y no sé qué, y de repente ya Dios me empieza a hablar a través de eso, ¿no? Entonces ya es una consolación espiritual. Entonces el ejemplo, oigan, viene de un momento de Teresita del Niño Jesús. Dice, al bajar las escaleras, vio, esto lo está narrando la hermana de Santa Teresita, que se llama Celina y que estaba en el convento con ella. ¿Sí? Eran 4 hermanas en el mismo convento y Celina era, creo que más chica que Teresita, si no me equivoco. Y entonces Teresita aquí ya estaba medio enferma, ya salía poco de su cuarto y Celina está contando lo que pasó en una vez que salieron a dar un paseíto ahí por el convento. Dice, al bajar las escaleras, vio a la derecha, bajo el níspero es un árbol, la gallinita blanca que tenía a todos sus polluelos recogidos bajo sus alas. Algunos solo enseñaban su cabecita. Se paró a contemplarlos muy pensativa. Al cabo de un poco, yo le hice señas de que era hora de volver. Tenía los ojos llenos de lágrimas y le dije, ¿estás llorando? Entonces se cubrió los ojos con la mano, llorando más todavía, y me respondió, en este momento no puedo decirte por qué, estoy demasiado emocionada. Por la noche, en su celda, me dijo con una expresión celestial, he llorado al pensar que Dios escogió esa comparación para hacernos creer en su ternura. Eso es lo que ha hecho conmigo durante toda mi vida. Me ha escondido totalmente bajo sus alas. Luego, al separarnos, lloraba mientras subía a la escalera, sin poder ya contenerme, y tenía prisa por volver a la celda. Mi corazón rebosaba de amor y de gratitud. Fíjense aquí qué bien nos explica, nos entendemos la consolación.
¿verdad? Primero ver este detalle, ¿verdad? De que comienza por una consolación no espiritual, podemos decir. Dice, Celina simplemente dice, pues se paró a contemplar la gallinita, ¿no? Y se quedó pensativa. Y de un momento a otro le dice, vámonos, hay que seguir, ya que hay que volver a tu cuarto, y ya la ve llorando. Y ya la ve cubrirse las manos, o sea, perdón, cubrirse el rostro, porque está llorando más. Y no puede hablar de la emoción. Y ya en la noche, ¿verdad? Le está diciendo qué pasó. Fíjense qué pasó. Teresita ahí conecta no solo con lo que Dios ha hecho con ella en su vida, a lo que se refiere aquí de que he llorado al pensar que Dios escogió esa comparación para hacernos creer en su ternura. Teresita inmediatamente conectó con un pasaje del Nuevo Testamento, con una cita de los Evangelios. Cuando Jesús ve a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y ve toda Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido, he deseado recogerte como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido? ¿Sí? Entonces, Teresita está pensando en esa cita cuando dice que Dios, o sea, Jesús escogió esa comparación para hacernos creer en su ternura. O sea, yo con ustedes soy como una gallinita con sus polluelos, las abrazo, ¿no? Que es una imagen muy tierna. Entonces, Jesús revelando su ternura, ¿se fijan? Qué belleza. Entonces, pues Teresita ya explota, ¿no? Explota de emoción al pensar en la ternura de Jesús, luego pensar en cómo Dios ha sido con ella durante toda su vida, que ella se ha sentido así, bajo las alas de la gallina, ¿no? Con Dios. Uh-huh. Y dice, tenía prisa para ir a mi cuarto y quedarme en oración, porque ya estaba su corazón así, ¿no? Rebosando, henchido de amor, ¿verdad? De gratitud, pues por todo esto que le vino, esta reflexión hermosísima que le vino con esa imagen, ¿se fijan? Entonces aquí vemos también los efectos de la consolación, las lágrimas, el gozo, la gratitud, ¿verdad? La ternura, todo esto que Teresita cuenta aquí, ¿verdad? Lo podemos imaginar perfecto. Bien, lo contrario de la consolación, ¿verdad? Es la desolación. La desolación dice, la oscuridad del alma, turbación, inclinación a cosas bajas y terrenas, inquietud debido a diversas agitaciones y tentaciones, tendencia a la infidelidad. Moni, ¿estás grabando? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdón, es que de repente no vi el simbolito. Inquietud diversa debido a diversas agitaciones y tentaciones, tendencia a la infidelidad, sentirte sin esperanza, sin amor, hallándose tu alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, los pensamientos que tenemos en la consolación son contrarios a los que tenemos en la desolación. Bien, miren, vamos a explicar esto. Ajá. La desolación viene como un movimiento, ¿verdad? En mi corazón, en mi interior, de pesadez, de ir cuesta abajo, ¿no? Empezamos a sentir desesperación, apatía, tristeza, desaliento, desesperanza, you name it, todo esto, ¿no? También hay desolación no espiritual y esa, pues todos la hemos experimentado también cuando tenemos un bajón de energía por cansancio, porque hemos estudiado y no hemos dormido bien, porque o porque hemos dormido mal por enfermedad o por diferentes cosas, ahí viene un bajón de energía, ¿verdad? Bueno, esta desolación no espiritual puede afectar fácilmente nuestra vida espiritual. Por eso hay que estar muy atentos a atender las necesidades de nuestra humanidad, ¿no? Porque esto fácilmente puede saltarte, afectarte en la vida espiritual. Cuidado con esto, ¿verdad? Que a veces no le ponemos atención a que no solamente pues necesito recuperar mis fuerzas, sino te puede afectar en tu vida espiritual. Entonces ahí ya vendría a ser pues un desastre. Ajá. Entonces, y el enemigo va a buscar traer y aprovechar, ¿verdad? Áreas de desolación no espiritual para también provocar desolación espiritual. Te va a tocar en lugares de herida también el enemigo, ¿no? Y para causar desolación, ¿no? Ruina espiritual. ¿Cómo se manifiesta? Ahí lo ponía en la regla, pero aquí lo ponemos de esta manera. Oscuridad del alma, ¿verdad? Pesadez del corazón, disturbio en el corazón, estás inquieto, no tienes paz,
empiezas a inclinarte por las cosas bajas y terrenas, a ver más internet, por no decir pues ya que empiezas a ver cosas que no debes, pornografía, empiezas a quererte distraer viendo series, o a comer de más, ¿verdad? Entonces hay que aprender a, como decíamos, los pasos, ¿no? Que vimos al inicio, ser consciente de esto, identificarlo, ponerle nombre y reaccionar, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo en las reglas, pero aquí aprovecho para repasar esos pasos, ¿no? Y aquí los pensamientos que te van a venir, ya lo decía ahí San Ignacio en la segunda parte de esa regla, de esa explicación de la desolación, tus pensamientos van a ser de desolación, ¿no? Y muchos los puede sembrar el enemigo o los puede sembrar, como decíamos, tú también eres fuente de desolación, ¿no? De inspiraciones que llevan a la desolación, por estar así, bajo de energía, por estar cabizbajo, por estar tibio en la oración, ¿no? Entonces tu pensamiento va a dejar, un pensamiento muy fácil va a ser, ya deja la oración, o sea, ¿qué sentido tiene que ores si estás tan mal, si ya caíste, si ya no sientes nada, ¿verdad? Si no te dice nada Jesús, o sea, estás en obscuridad total, deja la oración, no es momento para orar. Eso es pensamiento de desolación, ¿no? Y el enemigo está ahí sugiriendo esto. Eso es una sugerencia engañosa. Empiezas también, otra manifestación es que pierdes confianza. Pierdes confianza en ti mismo, pierdes confianza en Dios, pierdes confianza en los demás. Normalmente en la desolación te quedas atrapado dentro de ti mismo y no buscas ayuda porque se pierde confianza. O sea, nadie me va a entender o a mí nadie me va a poder ayudar ahorita que estoy así. Este tipo de pensamientos parece así como que qué tonto que pensemos así. Nada, Susana. Así pensamos, oigan, cuando estamos en desolaciones. Es muy fuerte. Y luego nos sentimos sin esperanza y eso también es un pensamiento muy de desolación. Siempre va a ser así, así te vas a quedar, ¿no? En esta desolación. O sea, de aquí no sales. Así, es un pensamiento muy típico de desolación. Aquí te quedas. Y pues muy atentos, porque todos los pensamientos en desolación, los pensamientos van a ser de tipo desolación, entonces van a ser muy mentirosos esos pensamientos, y más pues si vienen del enemigo, ¿verdad? Vienen de mí misma a veces, pero también viene del enemigo, y él siempre es mentiroso, ¿no? No tienes esperanza, esto, siempre vas a caer en esto, no, ya ves que siempre vuelves a esto, así es, mentiroso. Uh-huh. Y bueno, pues es sentirte perezoso, tibia, triste. Bueno, no hay que avergonzarse de esto, hay que nada más saber, identificarlo, ponerle nombre y buscar reaccionar, responder a esto, ¿no? Esta desolación te va a tratar de decir quién eres, va a querer que te identifiques con tu pecado, con tus tendencias a lo bajo y te va a tratar de decir, eso es lo que tú eres. Va a tender a decirte que estás separado de los demás, separado de Dios, entonces a sentirte sola, solo, vas a sentir que nadie te entiende, que tú tampoco te entiendes, que nadie te va a poder ayudar y el enemigo pues acusarte, ¿no? Mírate, esto es lo que eres, o sea eres un tibio, eres perezosa, no puedes, ¿verdad? Entonces sí, sí es verdad, o sea, sí, lo que sí es verdad es que eso, que somos pecadores, que somos débiles, pero esto no es malo, o sea, esa es parte de nuestra condición. Somos así, pero somos muy amados y hemos sido redimidos y podemos alcanzar siempre gracia, siempre tenemos la gracia suficiente para salir de esto y el enemigo busca decirnos, ahí te vas a quedar, ¿no? Es siempre la desolación, siempre este tipo de desolación que estamos hablando, que es de la que habla San Ignacio, es siempre obra del enemigo, sí, y es siempre mala, nunca la provoca Dios, este tipo de desolación. Y la única respuesta que le debemos de dar a esta desolación es rechazarla, sí, Dios quiere que salgas de ella, Él no la está causando. Uh-huh. Ok. O sea, esto de que no te avergüences al experimentar la desolación espiritual, cada vez lo vas a ir asimilando más de que tarde o temprano llega la desolación, pero no es que estás mal hecho ni nada, o sea, el enemigo te va a provocarla, te la va a provocar y va a querer que caigas en ella, simplemente decir, ay, pues ahí viene la desolación.
ok, pues let's get to work, ¿sabes? Vamos a reaccionar, vamos a trabajar. ¿Qué nos dijo San Ignacio? A ver, esto, aplica la regla, aplica esta otra, aplica no sé qué. El siguiente miércoles, el miércoles vamos a ver todo esto, de cómo actuamos, cómo reaccionamos, ¿no? Y la desolación espiritual, esta su última frase está tremenda, asegura que tiene el poder de interpretar el pasado y de proyectar el futuro. O sea, es lo que te decía de que en la desolación tendemos a pensar que ahí nos vamos a quedar y que todo lo que bueno, todo lo bueno y las gracias que hubo, te busca decir, lo soñaste, te lo imaginaste, pero no, o sea, la realidad es esta, ¿verdad? Siempre vas a estar así, siempre vas a estar cayendo, eh, sí, o sea, no se puede salir de esto, ¿no? Así, te interpreta el pasado, te lo imaginaste, o sea, no, fue una ilusión, o aquí vas a seguir, o sea, no, el futuro va a seguir así. Les voy a dar un ejemplo, que ya acabamos, oigan, solo les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho de un libro, que podemos encontrarlo en muchas partes, oigan, un ejemplo, ejemplos de esto, porque pues San Agustín nos ayudó mucho. Pero vamos a ver una persona de este mundo, de este tiempo. Está tomado un libro que se llama De María a María, de una autora que se llama María Vallejo Nájera, que escribe increíble, ex periodista y tuvo una conversión buenísima. En YouTube van a encontrar de ella sus pláticas, su testimonio de conversión. Se convirtió en Medjugorje, extraordinaria conversión, preciosa, María, potente en su vida. En este libro te cuenta todo su camino con María, y la segunda parte del libro son puros testimonios de María, de la Santísima Virgen María, actuando en la vida de las personas. Cañones los testimonios, vegan, o sea, yo se los recomiendo 100% este libro. Entonces, uno de estos testimonios es una mujer, mamá soltera y todo, pero te cuenta toda su historia de cómo fue su vida, cómo que fue cayendo, tuvo un aborto, todo cómo se fue afectando su vida, fue de mal en peor, finalmente se enamora de alguien, ya ella es colombiana, se enamora de alguien en España, quiere casarse con él nada más no reacciona, es un inmaduro de marca, y aquí tiene un hijo, luego en oración escucha que va a tener un hijo, tiene un hijo con este chavo, pero este chavo no responde, no se casa con ella, o sea, es una historia desastrosa, pero el caso es que ella va a un retiro de conversión, un retiro que en España, que hacen en España, que se llama Camino de Maús, y ella tiene una conversión preciosa, preciosa conversión, oigan. Entonces, aquí ya está convertida y aquí ya tiene a su hijo, pero miren lo que pasa. Su hijo está chiquito y un día una amiga me hizo una pregunta que me inquietó. Nina, ¿crees que amas a Dios más que a tu hijo? O sea, es una amiga católica que está con ella creciendo espiritualmente. Y fíjense la pregunta que le hace. ¿Crees que amas a Dios más que a tu hijo? Dijo. Me quedé turbada. No me lo había planteado nunca. Pensé la respuesta durante todo el fin de semana, pues sabía la respuesta, pero también sabía que no quería aceptarla. El amor que sentía por mi hijo era superior a todo un universo, al amor de un hombre y efectivamente mayor que el amor que sentía por todo un Dios. Saberlo con claridad me sumió en un singular estado de tristeza. Ahí, ojo, ya es desolación. Quizá no espiritual, pero vamos a ver qué sigue pasando. Saberlo con claridad, admitir esto, que quería más a su hijo que incluso a Dios, me sumió en un singular estado de tristeza. Ella ya se había convertido, digamos, por eso le mueve de esta manera la pregunta, ¿no? Y por eso se cae en tristeza, ¿no? Y fíjense lo que hace. Entonces tomé mi rosario entre los dedos y fui a misa, en donde pedí con mucho amor a la Virgen y a Jesús que me colmaran de protección y ternura. Madre, le dije entre lágrimas, sigo siendo un alma confundida. Intercede por mí. Deseo que seas mi guía y que me enseñes a amar a Dios. Fíjense lo que pasa aquí. Entonces, como si surgiera de la nada, me invadió un deseo inmenso de entregar toda mi vida a Jesús, lo bueno, lo malo y por encima de todo y de todos a mi pequeño David. Le entregué a David con un deseo sincero. Solté en los dedos de Dios las riendas de mis preocupaciones con respecto a él y le rogué que me lo cuidara con todo esmero. Y a cambio solo te pido fe, Señor, le dije. ¿Se fijan la consolación? ¿Cómo llegó?
se pone a rezar, o sea, ella siente esta tristeza que ya podría ser desolación medio espiritual, no ahonda mucho en ella, en eso ella, en cómo era ese tipo de tristeza, pero era una desolación, oigan. ¿Qué hace ella? Reacciona, toma el rosario, se va a misa y hace una oración, le pide a María ayuda. Y fíjense cómo llega la consolación, como si surgiera de la nada. Ahí está el buen espíritu, fíjense, como si surgiera de la nada, me invadió un deseo inmenso de entregar toda mi vida a Jesús. Ahí está la consolación. Deseo inmenso de entregar toda la vida a Jesús. Todo, ¿no? Ahí está, ¿no? Soltó las riendas, está bien fuerte. Solté en los dedos de Dios las riendas de mis preocupaciones. Eso es porque sintió esta gran consolación. Me voy a saltar un poquito más abajo. ¿Ok? Bueno, luego concluye, ese día, o sea, esto también es resultado y fruto de la consolación que acabamos de leer y de interpretar. Dice, ese día confié plenamente en mi Creador, pues si Él me había concedido un hijo a pesar de todas las trabas y dificultades que tuve para concebirlo, ¿acaso no era David más de Él que mío? Ese día aprendí a amar a Dios y que amando a mi hijo, amo a Jesús. Nada hay comparable al amor de Dios. Entonces, consolación, ¿no? Y fruto de la consolación, ella concluir esto, ¿no? Y sentirlo plenamente. Bueno, ¿qué sigue? Ella dice, el demonio es, ahí inmediatamente, el demonio es muy astuto, nos persigue, nos observa de cerca y como un lobo entre las sombras, espera tranquilo hasta que nos ve caer rendidos ante la adversidad. Entonces ataca y lo hace sin piedad. He descubierto que también se aterroriza cuando ve que un alma se le escapa de entre los dedos. Y yo había pecado tanto antes de mi conversión, querida amiga, estaba pues inquieto y rabioso y muy enfadado. Esta es una cristiana ordinary people, como tú y como yo, ¿sí? No es una santa, es una cristiana ordinaria y fíjense cómo habla, como San Ignacio en la segunda regla. El enemigo acostumbra comúnmente, ¿sí? No es una santa, no es una, o sea, bueno, igual es una santa, pero es común y corriente. Y dice, el demonio es muy astuto, nos persigue, nos ataca, he descubierto que también se aterroriza. Ella va conociendo al enemigo. Y esto es bien importante, por eso les decía, también nosotros tenemos que ir detectando cómo actúa el enemigo, qué me hace, qué me provoca, qué me dice, ¿verdad? O sea, también saber, esa es su forma típica de tentarme, ya me la sé. Así tienes que llegar a ser hoy, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice. Su pequeña Nina se había escabullido de sus sombras y había decidido entregar toda su vida a la Virgen. Creo que por eso se revolvió tanto cuando pisé Medjugorje. O sea, ella cuenta de cuando un día va a visitar Medjugorje, entonces utilizó mi debilidad humana y sembró dudas en mí. Yo no entendía por qué de pronto, tras atisbar las primeras calles de ese pueblo bendito, mi corazón se llenaba de incertidumbres. Dios mío, pensé, ¿qué hago aquí? Y si después de todo lo vivido resulta que la fe forma parte de una quimera más, o sea, de un invento más, hoy, con mucho más recorrido en el camino de Dios, veo de forma cristalina que aquello fue una patraña de las suyas. Qué misterio tan grande es el mundo sobrenatural, María. O sea, es que ella como que se lo está contando a su amiga María, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, el demonio ya empezó, inmediatamente aprovechó y sembró dudas, ¿no? Dice, y entonces ella empezó a cuestionarse, si todo esto, estaba en Medjugorje mismo, y ella empieza a pensar, si todo esto es un invento. Entonces, poner en dudas la fe, ¿no? Así está el enemigo, buscando, ¿verdad? Sembrar dudas. Y fíjate, ya lo siguiente, que aquí acabo con esto, miren qué bonito. La Virgen no es tonta ni está sorda. Está tremendo lo que dice, ¿no? La Virgen no es tonta ni está sorda y es mucho más fuerte y poderosa que Satanás. Así que cuando observó que mi corazón se llenaba de dudas, ella actuó rápido. ¿Sí? Lo hizo utilizando una estatua. Aquí está el buen espíritu, ¿no? El buen espíritu ahorita es la Virgen, ¿se fijan? ¿Qué cosas extrañas nos presenta Dios a veces? Me acerqué a una gran imagen de hierro que representaba a Cristo resucitado tras la iglesia del pueblito bosnio y ante mis ojos y con total estupor, del lado derecho de su pierna vi que brotó agua. Los peregrinos mojaban sus pañuelos y rezaban. Yo vi manar esas gotas de la nada. Luego me informaron que son miles los enfermos que han sanado cuando se colocan esos pañuelos sobre sus cuerpos dañados. Pero no fue realmente eso lo que me conmovió, aunque sí sorprendió. Lo que verdaderamente acabó de un soplo con mis dudas fue el inconmensurable amor que sentí
mientras observé ese peculiar fenómeno. Así llegó la consolación. Inconmensurable amor que sentí mientras observé ese peculiar fenómeno. Sentí la paz de Jesús, consolación. Su deseo de que me convirtiera, consolación. Y de que confiara más y mucho más en Él, consolación. ¿Sí? Entonces, sobrecogida, consolación, caí de rodillas y le pedí perdón y con todo el corazón. Ahí están las lágrimas, arrepentimiento, ¿sabes? De perdón por desconfiar, ¿no? Había dudado y esas dudas no venían de Él. Ahí está, ese es el proceso, oigan, desolación, consolación. Ahora, nada de inquietarnos porque durante el día, durante la vida, todo el tiempo estamos así, oigan, consolación, desolación, consolación, desolación. Me acuerdo un libro de una santa que estábamos leyendo y era ups and downs continuamente, o sea, montaña rusa, ¿y qué onda? Y era una santa, ¿no? O sea, eran los escritos de una santa, su diario, y dices tú, acá está, y acá está, acá está, acá está, en un mismo día, en una misma hora, hasta acá, y hasta acá. No se asusten, no se preocupen. Yo creo que lo más, como que lo más que me ha ayudado a mí es decir, ya no me asusto de la desolación. Claro, o sea, puede hacer un chorro de daño a mi vida espiritual, sí, pero no me asusto, va a venir. Ya sé cómo lo voy a atacar, ya sé que puedo aplicar, ya sé que el enemigo me va a decir que todo está fatal y que aquí me voy a quedar y yo, no, 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 voy a buscar ayuda. Recuerdo esto explicárselo mucho a alguien que yo acompañaba en dirección espiritual. Ya con esto acabo. Y, y entonces ella lo que hacía, nunca vivimos juntas en la misma ciudad, pero la acompañaba a distancia, y siempre ella buscaba, cuando estaba en desolación, eso, o sea, súper a favor de ella, punto a favor de ella, siempre me escribía. Igual y ya estaba en el hoyo más profundo, pero tenía o sea, como que todavía hacía su reacción era, le voy a escribir a Susana, Susana, estoy en el hoyo, me pasó esto, no sé qué, no sé qué. Ok, si te estás dando cuenta que es eso. Siempre la primera cosa que yo le decía es, si te estás dando cuenta que estás en desolación, ¿verdad? O sea, primero, pues pone nombre, ¿no? Pues sí, ¿y cuándo se va a ir? Y a veces había mucho sufrimiento, digan, pero ¿cuándo se va a ir? Es que me siento horrible, Susana, ya creo que se vaya. Se va a ir, no te sé decir cuándo, pero de que se va, ¿verdad que sí? Sí. ¿Vamos a hacer oración? Sí, hacemos oración en voz alta juntas, renunciaba a cosas que le estaban haciendo daño en ese momento, vete a confesar, o sea, unos cuantos consejos. ¿Cuándo se va a ir? No sé, pero tú ten esperanza, sí se va a ir, o sea, no te vas a quedar así. Pero se lo tenía como que repetir y machacar porque la desolación le estaba diciendo, así te vas a quedar. Y ella se sentía que ahí se iba a quedar en el hoyo y cavando, ¿no? Entonces, bueno, esto es, no se preocupen, no se asusten, ¿ok? Bueno, ¿cómo se llama el libro? Me preguntó Pamela. Me imagino que el libro este, Pamela, de esta, si hablas de este, se llama De María a María. De María a María. Autora María Vallejo Nájera. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Oigan, yo voy a dejar de compartir pantalla. ¿Preguntas por aquí por el chat o alguien que quiera hacer alguna pregunta en vivo? Nos quedamos aquí hasta la cuarta regla y el miércoles retomamos en la quinta y va a ser bien, bien padre, bien interesante tema para saber cómo salir de desolación, cómo reaccionar. Muy, muy buenos temas, van a ver. Uh-huh. ¿Alguna cosa? Yo Nope. tengo una duda, Susana. Venga, Karina. Uh-huh. Por ejemplo, si estás en la desolación y ya vimos como estos puntos o estas características de la misma, Uh-huh. y tienes un momento o más bien, existe la manera de, ya sabiendo y siendo consciente de que estás en desolación, si tienes un momento quizá de consolación, de que puedas confundirte y que no sea consolación, sino que sea de la misma parte, o sea, como misma parte de la desolación, o no sé si me di a entender. O sea, Sí. no sé, que estoy en un momento de desolación y yo creo tener o haber tenido un momento de luz, un momento de consolación, y existe la manera de, o la forma de que no sea consolación, sino que sea un espíritu malo y que sea como misma parte de la desolación. Sí, sí existe la posibilidad. El padre Brian está diciendo que sí. Dele, Sí, padre. sí. Uh-huh. O sea, sí, por eso es tan importante que nuestro primer referente, o sea, ¿puedes poner el texto de la primera regla, Susana? Sí, padre. ¿Cómo no? Es una cosita ahí que, bueno, ¿tienes la primera y la segunda en la misma lámina? Están una detrás de la otra, padre, aquí. Ok, Uh-huh. vamos a hacer así.
A ver. Esa es tercera. Segunda. Ok, segunda, primera primero. Ok, Karina, esto es importante. El primer punto de referencia que pones a Ignacio es en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal acostumbran. Ok. Luego, la segunda regla. Uh-huh. En las personas que van intensamente purificándose de sus pecados y creciendo en el servicio de Dios, es al contrario. El primer básico punto de referencia es si estoy yendo de pecado mortal en pecado mortal o si estoy intensamente purificando mis pecados y creciendo en el servicio de Dios. Ese es el primer punto de referencia, ¿sí? Todas las demás como emociones, como positivas o negativas o indiferentes o así, las leemos a la luz de esa orientación básica. ¿Ok? Y suceden muchos errores porque la gente piensa que es solo mirar si la estoy pasando bien o no, sin tener la mirada básica a si estoy como enzarzado en pecado mortal o si estoy creciendo y yendo hacia adelante. ¿Sí? O sea, la orientación básica fundamental es muy importante. Y luego, aquí está la cosa, lo que tú dices, la estoy pasando mal y luego de repente siento como que positivo. Ok, esa positividad que sientes va de acuerdo con esa orientación básica hacia Dios o no. ¿Tiene sentido? Sí. Puedo dar un ejemplo bien burdo. Órale. Pero te va a ayudar. Ajá, bien burdo, oigan. Supongamos que alguien está en una relación no sana con alguien. Haz de cuenta, estoy saliendo con un hombre casado. Ajá. Sí, entonces, pues estoy enamoradísima, ¿verdad? Pero es un hombre casado, o sea, estoy en pecado. Sí, la relación, estamos de acuerdo. Espero que aquí todos estemos de acuerdo que estoy en pecado, ¿no? Pero entonces yo realmente, o sea, sí siento, seguramente hay momentos de que mi conciencia me está remordiendo y es el buen espíritu diciéndome, estás mal y esto no va a acabar bien y ya sabes, y hay una familia de por medio y tú estás ahí metida y demás. Pero de repente el buen espíritu te puede estar, el mal espíritu te puede estar haciendo sentir como una paz, una supuesta paz, porque la relación es bien linda, ¿sabes? Entonces, pero entonces siento mucha paz. O sea, está bien burdo el ejemplo, oigan, aquí hay muchas complicaciones, Susana, no es burdo el ejemplo. Sí. Ponte a escuchar confesiones, verás que tan frecuentemente sucede eso. Es padre. Y la gente piensa que está en Dios porque se sienten bien. Sí. Piensa que aunque están cometiendo adulterio literalmente. Porque piensas de cuenta que a lo mejor su matrimonio sí es un infierno y a lo mejor la esposa es tremenda, ¿sabes? Pero está casado, ¿sabes? O sea, en las circunstancias en las que esté el otro hombre que pueden ser fatales. Es más, todo lo que te imagines fatal de ella. Ajá. Entonces tú es como que yo estoy aquí porque él sufre, porque no sé qué, y siento una paz de que él se siente feliz conmigo y por finalmente él está bien abriéndose con alguien porque estaba súper deprimido. Ya lo puse más interesante, ¿no? El caso. No, pero es eso. Y hay paz. Ay, qué paz, qué bonito, ¿sabes? Y no, o sea, es el mal espíritu esa paz. Es supuesta paz, ¿no? Y tú crees, juras que es una paz muy buena y que Dios te puso ahí para que tú ayudaras a ese hombre, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Una última pregunta que creo que puede quedar un poco abstracto. ¿Me oyen bien? Porque no traigo el coso. Bueno, hola, gracias por todo. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo, no sé si se puede esto detectar o no, pero cómo diferenciar cuando te tienes que poner como firme y a luchar contra esa desolación o cuando literal es de que abrázala y acéptala y es como algo que Dios está queriendo purificar en ti, no tanto algo que tú puedas como luchar? No sé si, sí. ¿Cómo diferenció eso? Gracias, Leila. Sí, justamente algo que a mí me faltó es quizá detenerme y hablar cuando dije, este tipo de desolación, que es en la que estamos viendo en el contexto ignaciano,
y que vamos a seguir hablando ahí en las siguientes reglas, de las 5 a la 14, es la desolación que el enemigo provoca, Leila, ¿sí? El mal espíritu provoca para que dejes tus buenos propósitos, te des a la tibieza, a la pereza, al pecado. Ese tipo de desolación solo siempre es del enemigo. Creo que la que tú estás ahorita aludiendo es una desolación que también se llama desolación, y ahí es donde puede venir confusión, aclaremos. También se llama desolación, pero es una que sí Dios provoca en la persona, que también se puede llamar sequedad, que también se puede llamar sequedad espiritual, también se puede llamar noche oscura del alma, cuando ya es hablando de grandes místicos tipo San Juan de la Cruz y así, y que sí podemos tener nosotros comunes y cristianos comunes y corrientes como tú y como yo, de ya no estoy sintiendo a Dios como lo estaba sintiendo, súper fuerte, súper intenso. Mi amigo aquí que así casi físicamente lo sentía a Dios y de repente ya no lo siento nada. Y no estoy en pecado, no estoy haciendo nada malo, no estoy siendo perezosa y ya no lo siento. Esto lo explica padrísimo el padre Brian aquí en su curso de Crecer en el Amor de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Te está purificando. ¿Para qué? Pues porque estabas muy feliz con sus consolaciones, con los dulces de Dios. Y Dios dice, ya te voy a quitar mis dulces porque quiero que me ames a mí, por mí mismo, no por los dulces que te doy, que te encantan. ¿Sí? O sea, ya es tiempo de que te quite los dulces y que solo estés aquí por mí, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que Dios está buscando. Esa forma de purificación sí la quiere nosotros, Dios. Y entonces ahí es cuando viene una cierta sequedad, pero no es causada por tu tibieza o por tu dejadez o por tus negligencias, sino que Dios se desaparece, ¿sí? Está más escondido, ¿no? Y eso lo hace para que tú lo busques más, para que sigas perseverando y que estés ahí por fidelidad, por amor a Dios, que pruebes tu fidelidad a Dios. Padre, quiere completarlo porque usted lo explica bien. O sea, ajá, hay una metáfora bien buena para eso, que es la metáfora de la niña que se hace la difícil para hacer que el hombre se interese más. Y ustedes todos saben de qué estoy hablando. Ajá. En San Juan de la Cruz compara el comportamiento de Dios con ese comportamiento de las niñas. O sea, como que Dios como que viene y dice, hey, aquí estoy, y se va. Y como que hace así y a ver si te acercas. Luego te acercas un poco. Y luego viene otro y sigue. Y luego se va. Sí. Sí, pero, ajá. O sea, sí es importante entender que la mayoría del tiempo, una vez que estás como medio maduro en la vida espiritual, o sea, digo medio maduro, o sea, es decir, caminando, pues, o sea, como que yendo bien, la mayoría del tiempo la pasas en algún tipo de sequedad o así. ¿Ok? Porque como que cada vez menos necesitas dulces, ¿sí? O sea, es como decir, ¿qué cantidad de dulces comes? O sea, en tu vida entera, ¿qué cantidad de dulces comerás y qué cantidad de ensalada y pollo comerás? ¿Me explico? O sea, la oración hecha en medio de la sequedad es más como ensalada y pollo que como dulces. O sea, es siempre para tu bien, Leila. Siempre, siempre, siempre que aparece esa desolación, que sí es de Dios, ¿no? Siempre para tu bien, para tu crecimiento, para purificarte, para crecimiento, ¿no? Y en cambio la que vamos a estar hablando ahora acá más es esta del mal espíritu, totalmente del mal espíritu, para zumbarte, para desalentarte, meterte como en desaliento completo, etcétera. ¿Ok? Que esa es muy mala para nuestra vida espiritual, desastrosa. ¿Ok? Bueno, ¿por aquí alguien dijo algo? Bueno, pues mil gracias y damos gracias al Señor. Espero que, miren, estas 4 reglitas de aquí al miércoles, o sea, mañana, hoy en la noche, y todo el día de mañana y el miércoles, estén atentos a ver si detecto consolación, a ver si detecto desolación, ¿no? Ajá, o sea, lo que dijimos los pasos, ¿no? De ser consciente, identificar y responder. Si ves que viene una desolación, acógela. Si ves que viene una desolación, lo que tú crees que es una desolación del mal espíritu, recházala o ponte a ella, ¿no? No le hagas caso, saca de ahí el pensamiento, etcétera, ¿no?
inmediatamente, si tú haces algo malo, o sea, pide perdón, corrígete, etcétera, ¿no? Para salir de la desolación. Empiecen a practicarlo ya desde ahora, ¿ok? ¿Ven cómo esto es la parte amarilla de la hoja de cómo hacer una meditación que les dejé? Identificar lo que está pasando en mí, ¿sí? Es esto. Entonces, por eso como que estamos como que haciendo el entretejido de las frases. Sí. Esa capacidad de reconocer la consolación y la desolación, luego lo aplicas cuando estás mirando a tus meditaciones y documentándolas. Y luego eso platicas a tu director espiritual. Sí. Sí. Ven como it all fits together. Esto es todo materia para tu dirección espiritual. Ajá, así. Bien bonito. Y vas por un camino de crecimiento. Bueno, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por hablarnos, por enseñarnos. Queremos que tú sigas siendo nuestro maestro, nuestra guía, que nos muestres ese camino para llegar más a ti. Y enséñanos, Señor, a poner nombre a las inspiraciones y a detectar de dónde vienen y a coger todo lo que venga de ti. Bendecirte, darte gloria por esto. Gracias, María. Buenas noches. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, hasta el miércoles, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Dios cuide. Adiós.